Muy buenas para todos. Mi nombre es Mayra Alejandra Bernal. El día de hoy les voy a presentar un trabajo de tablas de frecuencia y medidas de tendencia central sobre las temperaturas en Villeta. Listo. Estas son nuestras temperaturas en Villeta, ¿verdad? Vamos a hallar la tabla de frecuencia de la variable continua. La variable continua se diferencia de la discreta ya que tiene decimales. Esa es la diferencia. Para poder realizar la tabla de frecuencia, primero tenemos que encontrar estos datos. N, número de datos totales que tiene la tabla. ¿Cómo lo hallamos? Sencillo. Cogemos y ponemos la función de contar en Excel, automáticamente le damos doble clic y vamos a seleccionar toda nuestra tabla, toda nuestra base de datos, desde la A1 hasta nuestra R32. Y nos dice que en la tabla hay un total de 576 datos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hallar la temperatura máxima de esta tabla? Entonces, la función de control max y desde A1, que es donde empieza nuestra tabla, y R32, que es donde termina. Nos dice que nuestra temperatura máxima es de 35,96. ¿Listo? Nuestra temperatura mínima, igual, la misma función, diferente función, perdón. Vamos a coger el control shift y 0, que es el signo igual. Vamos a poner min, que nos va a seleccionar el número mínimo que tiene nuestra base de datos. Nos dice que la temperatura mínima es de 23 grados. Nuestro rango, sencillo, simplemente como nuestra temperatura máxima y le restamos nuestra temperatura mínima para tener un rango de 12,96. M es nuestro número de intervalos. Los números de intervalos son los números, por así decirlo, son la cantidad de datos que vamos a tener que va a tener nuestra tabla. Listo, entonces simplemente vamos a coger con una fórmula que es igual a 1 más 3.3 por logaritmo y vamos a seleccionar nuestro número de datos total. 10,11, pero no podemos tener intervalo o valores con decimal para nuestros intervalos. Entonces vamos a tener una función que se llama redondear punto más nuestro número de intervalos y le ponemos 0. ¿Por qué? Porque no queremos que sea un número entero. Si ponemos de pronto 1 o 2, son los decimales que nos va a dar esta función. Entonces, vamos a hallar nuestra amplitud. Cogemos nuestro rango y le restamos, le dividimos nuestros números de intervalos. Mira, entonces nuestra amplitud dice que es de 1,18, perdón. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos en la anterior y como redondear punto más, ponemos el 1,18, punto y coma 0. No lo aproxima a 2. Esa es nuestra amplitud que va a tener nuestros intervalos, nuestros límites. Vamos a tener un nuevo rango. ¿Cómo hacemos esto? Multiplicamos el número de intervalos por la amplitud para tener nuestro nuevo rango. Y el incremento es la diferencia entre el rango nuevo y el rango antiguo. ¿Cómo hacemos? Cogemos el nuevo rango, le restamos el rango antiguo y nos dice que la diferencia que hay o el incremento que hubo el incremento que hubo entre 12,96 a 22 es de 9,04. Cogemos nuestro incremento y lo dividimos en 2. Nos da 4,5. ¿Qué vamos a hacer con este incremento? Vamos a sumarle a la temperatura máxima, pero le vamos a restar esto a la temperatura mínima. Mira, entonces, aquí cogemos nuestra temperatura máxima y le sumamos nuestro incremento y aquí nuestra temperatura mínima y le restamos el incremento. Entonces nos da nuevas temperaturas.
dice que el límite inferior va a ser de 18,48 y le vamos a sumar una amplitud de ¿qué? De 2. La amplitud es de 2. Miren. Entonces, 18 a 20 hay 2 de amplitud, que es lo que nos da el ejercicio. Siguiente, ponemos nuestra amplitud anterior y le vamos a sumar su amplitud nueva. Ponemos esta y le sumamos nuestra amplitud. Ponemos F4 para fijar esa amplitud y que así nos dé toda la... Aquí vamos a tener un problema. ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser que al momento de nosotros contar la cantidad de datos que hay entre esos intervalos, pues nos va a duplicar. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí estos datos son iguales. Entonces, los datos que va a tomar la tabla que tiene de pronto este 20,48, los va a volver a sumar en la siguiente tabla porque está también el 20,48. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un agregado. Vamos a agregar una milésima y a este, para que este nos dé diferente al anterior. Pero mire qué pasó. Pues sencillo, como una depende de la otra, pues obviamente si cambia una va a cambiar la otra. ¿Qué vamos a hacer? Pues sencillo. Aquí vamos a restarle el incremento que se le aumentó en la otra. Aquí lo que vamos a hacer es restar. Y vamos a fijar F4. Sencillo. Seleccionamos y arrastramos, donde nos tiene que dar 40,48. Sí. Miren el error que yo cometí. ¿Sí ven? Entonces, como yo no fijé aquí este agregado, pues sencillamente al momento de arrastrar, pues entonces se bajaron todos los datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a fijar este F5, vamos a fijar con un F4 y ahora sí vamos a arrastrar. Miren, ¿sí ven? Nos dio 40,48, que es la temperatura máxima que nos tiene que dar aquí. Miren que nos dio aquí. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer una fórmula llamada frecuencia, donde esta nos facilita sumar o saber cuántos datos hay entre ese intervalo, ¿sí? Entre esa amplitud. Entonces, la fórmula es la siguiente. Frecuencia, y vamos a poner los datos. Miren, si se dan cuenta, todos nuestros datos están ahí, que es nuestra tabla, con los grupos que va a ser los límites superiores. Y miren, si sumamos, se pueden dar cuenta que nos da 576, que es el número total de datos que hay. Nuestra marca de clase, ¿cómo la llamamos? Sencillo. ¿Esta para qué sirve? Esto lo que va a hacer es que nos va a sacar un representante entre estos dos intervalos. Pero ¿cómo se hace? Muy sencillo. Vamos a sacar el promedio de estas. Entonces cogemos y sumamos este límite inferior con este límite superior y lo vamos a dividir entre 2. Miren. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que la mitad entre 18,48 y 20,48 es 19,48. Arrastramos nuestra fórmula y mira, la amplitud que hay entre cada marca de clase es de 2. Mira, 19, 21, 23, 25, 48. Todas nos dan en 48 y la amplitud es de 2. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer aquí? Esta va a ser nuestra frecuencia relativa. ¿Cómo se saca? Muy sencillo. Cogemos nuestra frecuencia absoluta y la vamos a dividir en el número total de datos que hay, que es 576. Fijamos nuestro 576 para que no se nos vaya a correr y arrastramos. Nos da un 1 en la suma.
Porcentaje, muy sencillo. Simplemente cogemos la frecuencia relativa anterior y la multiplicamos por 100. Y arrastramos. Uy, ¿qué pasó? Acá sumar y es multiplicar. Si ven el error, cualquier signo es primordial en esto. Listo. Ahora nos da un total de 100. ¿Qué vamos a hacer en esta frecuencia absoluta? Acumular. Muy sencillo. Cogemos nuestra frecuencia absoluta. Lo que vamos a hacer es que en la siguiente vamos a sumar la anterior con la siguiente. ¿Cierto? Miren. Y vamos a arrastrar para que nos dé un total del número de datos total. Miren, nos dio 576, o sea que sí nos fue bien. Tenemos nuestra frecuencia relativa acumulada y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior. Cogemos la anterior y sumamos la siguiente. Y esto nos tiene que dar 1. Miren, y nos dio 1. Listo, sacamos nuestra frecuencia muy bien. Nuestra tabla de frecuencia muy bien. Vamos a hallar la media, que dice la fórmula de la media. Sencillo. Vamos a coger el F, la frecuencia absoluta por la marca de clase dividido en el número total. Listo. Hay dos fórmulas de hacerlo muy sencillo, que es coger la marca de clase y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Arrastramos y mira, hacemos la fórmula de una vez, hacemos la suma y lo dividimos en la cantidad de datos que son 576. ¿Listo? Pero hay una fórmula mucho más sencilla. Pues nosotros ya tenemos esta fórmula aquí. Mucho más fácil. Entonces, lo único que hacemos es subir la frecuencia relativa por la marca de clase. Y arrastramos. Miren. Nos da el mismo resultado. 29,60 es la temperatura media. ¿Listo? Vamos a hallar, para hallar la mediana, tenemos que hallar los siguientes datos. Sencillo, entonces nos dice lo siguiente, que en el número de datos lo vamos a dividir en 2. Entonces vamos a coger el 576 y lo dividimos en 2. Nos dice que el límite inferior del intervalo. Listo, vale. Entonces, como el límite, escogemos, por ejemplo, miramos en la frecuencia, en la frecuencia absoluta acumulada, vamos a mirar si se aparece este 288. No se aparece. Entonces, cogemos estos dos, que son los que están en la mitad de ello. Miren. Y miramos estas casillas de acá. ¿Cierto? Estas de acá. ¿Cuál va a ser nuestro límite? Nuestro límite va a ser este 28. Miren, el límite entre esta columna que da los 236 y aquí que se revuelve a repetir en esta frecuencia. Entonces nuestro límite va a ser de 200,48. ¿Cierto? Nuestra frecuencia absoluta, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la menor de esos dos datos, ¿cierto? El menor es 236. 236. ¿Cierto? Siguiente. Dice que vamos a hallar la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. ¿Cómo hacemos esto? Pues sencillo. Como cogimos es el dato siguiente, entonces como aquí cogimos este 28 de esta hilera, pues aquí cogemos la frecuencia absoluta del siguiente que sería 94, ¿cierto? Nuestra amplitud que es de 2 y hacemos la fórmula. Nos dice que cogemos el límite, lo sumamos
y entre paréntesis cogemos nuestro número de datos totales menos nuestra frecuencia absoluta y podemos pues multiplicarlo y lo multiplicamos por la amplitud, mire, por A, que se diferencia en algunos casos con I, esta es con A, y lo dividimos en esta frecuencia absoluta relativa. Nos dice que nuestra mediana es de 29,59. Nuestra moda, vamos y miramos qué dato se repite más aquí. Entonces nos damos cuenta que el que más se repite aquí es el 96. Entonces vamos a la marca de clase y seleccionamos nuestra moda, que es 27,48. Listo, realizamos nuestras tendencias. Dice la pregunta, encuentra la temperatura promedio según los datos. Sabemos muy bien que el promedio es la media, entonces nuestra temperatura promedio de los datos es 29,60. Nos dice, ¿cuál es la temperatura que divide en dos partes iguales todo el registro? Miren, es esta. 29,59 es la temperatura que divide en partes iguales los registros. ¿Cuál es la temperatura que se puede considerar más frecuente? Pues como ya dijimos, es la moda, porque se repite más que las siguientes. Acá se repite 96 y es el que más se repite. Listo. Esta es nuestra variable continua. En nuestra variable discreta, ¿qué nos dice? Tomar una de las preguntas realizadas en la encuesta de la variable discreta de nuestra actividad anterior. Nuestra actividad anterior habla sobre la adopción en Colombia. Una de las preguntas discretas que manejamos allí fue, ¿cuál cree usted que es el estrato socioeconómico más vulnerable para las personas que dan en adopción a sus hijos? Entonces, pusimos estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, rural y otros. Dos personas dijeron que en el estrato rural, socioeconómico rural, otros dijeron que otros. 6 personas dijeron que el estrato 3 y el estrato 4 y 43 personas dijeron que el estrato 1 y el estrato 2 es el estrato socioeconómico más vulnerable, por eso las personas dan sus hijos en adopción. Sencillo, miren, igual, sacamos nuestra frecuencia relativa, cogemos y dividimos, cogemos nuestra frecuencia absoluta dividiéndolo en el total de datos que tiene, que en el cual da 53 porque encuestamos a 53 personas. Así sucesivamente. Nuestro porcentaje, sencillo, cogemos nuestra frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Y es la suma que nos da 100. Aquí, en esa frecuencia absoluta acumulada. Sencillo. ¿Qué hacemos? Cogemos la frecuencia anterior la frecuencia absoluta acumulada anterior y le sumamos la siguiente para que nos dé un total del total de datos encuestados que realizamos. Nos da 53. Y en la frecuencia relativa acumulada, igual, cogemos la frecuencia relativa y le sumamos la siguiente con la anterior para que nos dé un total de 1. ¿Cómo hallamos nuestra media? Media, mediana y moda. Muy sencillo. Nuestra media es coger total de estos datos y dividirlo, la suma de la frecuencia absoluta, y dividirlo en el total de datos que hay. Hay 4 datos. La mediana. ¿Cómo sacamos nuestra mediana? Pues si se dan cuenta, la mediana se saca 2, hay 6 y 43 datos, ¿cierto? Hay 4 datos. La mediana se saca de la mitad que los divide. Como aquí no tenemos mitad, sencillo, cogemos estos dos datos, los sumamos y los dividimos en 2. Y esto nos da 4. Y la moda es el dato que más se repite. Entonces podemos darnos cuenta que este es el dato que más se repite, que es el 2. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias.